Bienvenidos a esta edición 1079 de La Picota, en la que vamos a hablar de una cuestión muy interesante, seguro que a ustedes les va a agradar. Es una conferencia que el pasado martes se dio en Mérida, concretamente dentro del tercer ciclo de conferencias sobre el mundo romano, que la Asociación Recreacionista de Mérida Antigua ha puesto de relieve desde el pasado mes de octubre hasta el próximo mes de abril. Para hablar precisamente sobre este tema tenemos con nosotros a Antonio Artero, artífice de esta asociación recreacionista, alma mater de la misma. ¿Qué tal? Buenas noches, hola, bienvenido. Buenas noches. Y tenemos también, como no, al autor de esta conferencia bajo el nombre seductor Cómo ligar en Roma, el profesor Javier Marcos Porras. Buenas noches, ¿qué tal? Noches, muy bien, muy bien. Muy Bueno, bien título... Sí, bueno, el título ¿Dónde era un los poco, haya, el título sí, el título era para llamativo, para cuando llamativo, menos. claro, el título era para que tuviera un poquito de gancho y llamar la atención, pero realmente era una reflexión sobre el amor, sobre el concepto del amor, sobre lo que pensaban los romanos del amor a través de un libro que es el poeta del amor por excelencia, que es Ovidio, Publio Ovidio el Narigotas, el Nasón. Y es el Ars Amatoria, que se puede traducir como el arte de la seducción. O sea, más que amor es cómo seducir. Y cuando me lo dijo Antonio, que hacen una labor en la Asociación de Mérida Antigua, dice, con la cual los emeritenses estamos orgullosos de nuestro patrimonio. De hecho, hoy hace poco al alcalde, diciendo que la semana pasada fue, ¿no?, que quería alargar lo del evento de Mérida Lúdica Más y demás. Digo, me parece una idea fantástica, digo, porque todo lo que es el mundo romano en Mérida debería explotarse mucho más, y no solamente los romanos, musulmanes, visigodos, etcétera, ¿no? Y bueno, esto fue una reflexión que, en fin, espero que creo que, según me han dicho, pues parece que gustó, sobre el amor, y sobre todo con este autor que, daos cuenta que los autores, los poetas, son los que cambian la mentalidad. Porque en el matrimonio romano era un matrimonio para tener ciudadanos romanos, o sea, una cuestión casi que demográfica. Y el amor, o sea, el placer, no se hallaba dentro de ese concepto. Como el ciudadano romano lo tenía permitido, irse, echar las canitas al aire, como quien quisiese, siempre y cuando no fuese gente libre, es decir, de hacerlo con esclavos, esclavas, con quien le diese la gana, con prostitutas, pero que no fuesen mujeres decentes, ¿no? Y entonces Ovidio lo que se plantea es que dice, bueno, ¿por qué? Dice, ¿por qué si tenemos el amor con prostitutas? Es decir, fuera del matrimonio. Y dice, ¿por qué? Dice, porque siempre tenemos la imagen esta de que en Roma pues siempre se cagan un poco las tintas en el aspecto sexual, es decir, que ellos tenían otro concepto distinto del nuestro. Pero en Roma también pues había matrimonios que se iban estupendamente bien y estaban por el pudor pues un poco limitados. Y entonces Ovidio lo que propone es que también el amor tiene que ser espontáneo, generoso, y lo que bueno, es él el que establece ese tópico de que el hombre y la mujer, es decir, los amantes, tienen que llegar al unísono a lo que es el orgasmo, es decir, a la summa gaudium, o sea, summa gaudio, que decían los romanos, ¿no? En fin, es un poco, yo he intentado pues darle ese matiz y un poco para que en las recreaciones que luego hacen los recreacionistas, Mérida Lúdica Mérida Antigua en este caso, pues lo puedan utilizar y, en fin, ahí tienen el material a su disposición. O sea, ¿cuál distinto era la forma antes de cortejar o de... Sí, o las artes amatorias con respecto a ahora, ¿no? Mira, aquí te traigo unos ejemplos de lo que serían los WhatsApp del momento. Es decir, los teléfonos móviles. Es decir, el romano escribía muchísimo. Ahora en eso casi que estamos a la par. Y ellos lo que escribían eran este tipo de tablillas, todas unas tabulas careatas, y aquí pues el amante veía a una chica, bien en Roma o bien aquí, por el foro, en el teatro, por ejemplo, que era un sitio habitual, en los Munera gladiatoria, en el anfiteatro, etcétera, y entonces, pues si le gustaba a la chica, hacía llegar a la chica su mensaje: oye, fulanita, soy prenganito, y bueno, pues quiero que me digas algo. Y Ovidio, por ejemplo, es muy gracioso porque tiene en Amores, es otro de los libros, está aquí, tiene Amores, Arte de Amar, etcétera, pues él es muy gracioso porque está contento y entonces le manda a la chica un mensaje: oh, tablilla, corre y que por favor, Venus, que mi chica me diga que sí. Y luego tiene el mensaje siguiente, o sea, sigue,
porque la chica le ha dicho que no. Y entonces dice, vaya tablilla, vaya pedazo de leño, quiero que te caigas ahí en una encrucijada y que pase un carro y te rompa. En fin, en ese sentido, lo que yo quería transmitir es que en cuanto al afecto y en cuanto al amor, pues somos más modernos. Javier, enséñanos la tablilla porque es cera, ¿no? Exactamente. Cera. Enseña a la cámara si no te importa. Sí. Aquí ahora la vemos. Bueno, pues es efectivamente cera y con un estilete, ¿no? Sí, con un estilete, es que no lo he traído aquí. Un estilete, un punzón, vaya, de hueso, en fin, de bronce, de lo que fuese. Pues la persona escribía y después, una vez que ya había escrito, si se equivocaba o demás, daba la vuelta al estilo y entonces pues borraba y seguía utilizando la cuestión. Yo siempre, por ejemplo, se lo comento a los alumnos, digo, toda la literatura, es decir, pues todo se ha calculado, es decir, todo lo que se tenía que escribir, digamos, en un material, una nota, en algo perecedero, pues se hacía aquí. Y en el amor las tablillas es un tópico, el mensaje de amor es fundamental. Bueno, qué interesante, ¿no, Antonio? La temática de esta conferencia que habéis ofrecido este mes. Estamos intentando que sea atrayente para la gente y que se imbullan en lo que era toda la cultura romana, y aunque hemos tratado temas más formales, pero yo creo que este tema es muy sugerente, muy atractivo, es muy cotidiano y nos demuestra que la cultura actual no tiene mucho de diferente de la cultura romana de hace 2000 años en Emérita Augusta. Además, tratáis en las conferencias temáticas muy distintas, ¿no? Sí. Ya tenéis incluso cerrada prácticamente este ciclo. Sí. Y vamos a hacer una excepción. Hasta ahora era sobre la cultura romana, pero hemos conseguido que Bruno Franco nos dé una charla. Es un gran experto, es un arqueólogo del consorcio, sobre la Mérida en la época califal. Entonces es un tema que es muy atractivo, que se ha tratado poco. Mérida fue muy importante aún en esa época y creemos que es una aportación para que sepamos valorar los monumentos que tenemos en Mérida, que aunque son romanos la mayoría, pero no deja de haber monumentos muy importantes como el Alcazaba, que es el único alcazaba urbano que tenemos en toda la península árabe, y que mejor que él que nos explique lo que fue Mérida en esos años, en esos siglos. Y después tenéis... Y luego tenemos al director, el emérito director del Museo Nacional de Arte Romano, José María Chema Álvarez, que nos va a hablar sobre otro aspecto lúdico, sobre deportes y diversión y espectáculos en el mundo romano. El circo, el anfiteatro, los deportes que practicaban en el día a día, y también es una aportación muy interesante de alguien muy experto en la materia, que intentamos, con todo lo que tenemos en Mérida, qué mejor que exponerlos para que divulguen a la gente toda esta cultura que tenemos aquí. Indudablemente. Javier, ¿cómo llegaste a contactar con este libro de Ovidio, El arte de amar? ¿Cómo cayó en tus manos? Claro, hace ya muchísimo tiempo yo hice clásica, es decir, filología latina en este caso. Y entonces este libro, es verdad que cuando se estudiaba latín, siempre en el instituto, pues siempre era la Eneida, o era Julio César, o era Cicerón, incluso en la carrera, y ya menos mal que en la carrera pues ya empezamos a leer y a estudiar a Ovidio. Y es una lástima si se hubiese en los planes de estudio empezado por Ovidio, por el amor, por ejemplo, pues seguramente la situación de las clásicas no estaría en la que está. Dice, porque es una cosa, aunque es antiguo, es decir, desde la antigüedad, pero es un mensaje que llega al corazón directamente. La potencia que tiene es fundamental, dice, porque en el fondo, pues aquellos y nosotros seguimos siendo seres humanos que queremos que nos quieran y queremos querer. ¿Cómo ha evolucionado el arte de amar a lo largo de los siglos? Pues, hombre, la libertad que tenemos ahora, pues no se había en aquel tiempo, aunque claro, los conceptos cambian. La libertad, si comparamos, por ejemplo, la evolución que hemos tenido en España, ¿no? En estos últimos tiempos, pues ahora es cuando estamos pareciéndonos quizá un poco a cómo eran en el pasado. Sí, porque nos sorprende precisamente la libertad que existía en la época romana, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también es un poco, siempre se interpreta en las películas y demás, siempre se refleja a lo mejor de una manera quizá excesiva. El sexo para ellos no era tabú. Entonces, lo decía Diógenes el Cínico, dice, las cosas naturales no tienes por qué tener... Ni siquiera el género, ¿no? No. Pero sí que el romano era muy pudoroso. A ver, el romano y el matrimonio romano iba por la calle y, por ejemplo, no se besaban. Estamos hablando siempre de la clase alta.
no se besaban en público, se consideraba que era una cosa para el interior de tu casa. Luego, claro... ¿Había expresiones en público? Sí, luego, sí, expresiones en público, pero comedidas. Sí, comedidas, sí, porque era el concepto del pudor, es decir, un poquito de la vergüenza, ¿no? Luego, claro, ya, después, con todo ya digo que hay una especie de... Lo llaman revolución sexual, digamos, es un cambio de costumbres en la época augustea, un poco porque las mujeres, digamos, que siempre están sometidas a la autoridad del padre o del marido, etcétera, pues se han ido liberando un poco de ese manus, de ese sometimiento, porque resulta que hay también un problema demográfico. Y entonces, pues las mujeres son las que se tienen que encargar de organizar pues, sus patrimonios, sus cuestiones, y entonces un poco, pues claro, llega un momento en que dices, bueno, yo también quiero, en fin, tener acceso a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y un poco este fue el tema del amor, pero luego en época romana había, bueno, testimonios de gente pudorosísima. Hay una inscripción que la pusimos en la conferencia de Julia Sotira, pues que es de una de las fallecimientos de madres más prematuros de inscripciones, de testimonios epigráficos que hay en el museo, y es delicioso. O sea, el marido y la hija le dedican unas palabras de por favor, que este monumento, que tú la más honesta, la primera de las mujeres. O sea, vemos ahí que porque hay un afecto y que ese amor, dice que en el matrimonio tradicional, pues digamos, solamente el placer, digámoslo así, ¿no? En la cupiditas, ahí viene Cupido, el dios del amor, pues solo se puede tener fuera del matrimonio, y Ovidio, y no solamente Ovidio, sino otros poetas previos, pues Propercio, Tiburio, esos son los poetas del amor, pues dicen, no, dice, yo lo que quiero es irme con mi chica allí a mi villa, a mi campo, y disfrutar juntos y estar hasta el final de nuestros días juntos. Es decir, este era digamos, lo que es el principio del amor romántico. Hay quien dice que Ovidio, por ejemplo, inventa lo que luego va a ser el concepto de pareja. O sea, tal y como nosotros lo entendemos. Ajá. Es verdad que luego nosotros tenemos pues toda la herencia luego cristiana por detrás y demás. Por ejemplo, San Valentín pues es un mártir que es un obispo que por casar a soldados que tenían prohibición, los soldados no se podían casar, podían tener un tipo de matrimonio, de unión que se llama el contubernium, es decir, una cosa consentida, pero no tenía efectos legales, digamos que no estaba reconocido como matrimonio, hasta que ese soldado se convertía en un emeritus, le licenciaban, y entonces ya, pues según la situación de la contubernal y la suya propia, si era ciudadano romano o no, pues ya adquiría digamos que ya tenía papeles y organizaba un poco su situación. Y entonces, por ejemplo, San Valentín pues es un mártir porque digamos que antepone el matrimonio cristiano a las leyes del imperio, ¿no? En fin, vemos que cambia, es algo cambiante y quiero decir, el imperio romano dura muchísimo tiempo. Y este es un concepto también cambiante. Que varía a lo largo del Varía, y luego dentro del propio imperio, más del propio, de la propia historia de Roma, pues había infinidad de tipos de relaciones humanas, en fin. Por ejemplo, el divorcio, ellos era una cosa normal porque todo el matrimonio lo consideraban casi que como un contrato. Y fíjate, nosotros, la ley del 31 y luego hasta que ahora en la actualidad la hemos tenido, bueno, pues ellos pues se sorprenderían bastante de eso, ¿no? Pero vamos, lo más interesante, os digo, de esto es el amor en sí, el amor generoso, el amor por el amor. Uh-huh. Has hecho referencia antes un poco. ¿Hay alguna, o te has encontrado alguna referencia, algún hallazgo que en Emérita existiera que pusiese de relieve el amor? Sí, ya te digo, testimonios epigráficos. Luego hay también testimonios un poquito más salaces, procaces. Con la palabra, por ejemplo, salad, de ahí viene salido, pero un salido. Y salido viene de salio salire, que es la acción cuando el macho en los animales monta a la hembra. Y entonces, bueno, pues de ahí viene un poco. Entonces de ahí, cuando decimos fulanito es un salido, pues
fin, seguimos siendo romanos. Entonces hay algunos testimonios, una exposición magnífica de la sexualidad y demás, recuerdo que fue en el 2015 quizás, la organizó el museo, y me imagino que ahora con la ampliación que quieren hacer, pues todo ese tipo de visiones, digamos, un poquito más específicas con todo el material que tiene, sería fenómeno que cuando un visitante llega allí viera todo esto como por secciones, es decir, como todo en conjunto, porque hacen un trabajo magnífico, ¿no? Entonces, ya digo, había también, bueno, las típicas lucernas con imágenes subidas de tono, que eso era una cosa habitual, de grafitis. Hay uno, pues cuando nos fascina algo y quedamos fascinados por algo, es que nos han hecho un encantamiento, el fascinum, y en latín fascinum es un miembro viril. Un miembro viril erecto, se llamaba méntula rígida, porque en Mérida, por ejemplo, si debajo del puente romano de la primera arcada hay uno bien grande, que ese en concreto sería lo que ellos denominarían huerpa, porque aparece, perdonadme la expresión, está descapullado, entonces se ve muy bien, y luego los testículos, ¿no? Y era como un símbolo de protección, era un símbolo para ahuyentar el mal de ojo, y para, en este caso, al estar en el puente y en la muralla, que la muralla del arranque, pues para darle como eternidad a la obra. Y hay otro, bueno, que está en Morería, que lo tiene allí reutilizado, en el Acueducto de los Milagros también en la arcada de piedra, otro que apareció como salvando una esquina por el anfiteatro. En fin, para ellos ellos decían hic habitat felicitas. Aquí está la felicidad, en el sexo. Sobre todo, Javier, digo que la principal herencia la tenemos en el lenguaje. Ah, sí, claro. Bueno, eso es como la película de los Monty Python, ¿no?, que han hecho los romanos con nosotros. Es el lenguaje, por supuesto. Ahora mismo estamos hablando un latín evolucionado, ¿no? Básicamente. Pero la tenemos también en una cosa que los romanos tenían y que no tenían los demás, que es el derecho. Y con el derecho, un derecho a veces puñetero, en el sentido de que lo legislaban todo, que entonces quien que se queda con me quedo que si muerto, en fin, era pero con ese derecho salen las leyes, y con las leyes tienen la libertad. Cosa que en el resto por ejemplo, eso se ve muy bien con San Pablo, cuando le decapitan a San Pablo, a todos los demás apóstoles, que si les crucifican, etcétera, etcétera, pero a San Pablo no, Saulo de Tarso, ciudadano romano. Y entonces, cuidadito, que este señor tiene unos derechos legales que hay que respetárselos. Eso no todo el mundo en esta época tenía esta protección jurídica. Bueno, Antonio, es fascinante, ¿eh?, el tema que habéis traído. El mundo romano da mucho de sí, indudablemente. Y con ponentes como Javier da gusto pasarnos allí un par de horitas disfrutando de su gran sabiduría. Bueno, pues nos congratula que sigáis haciendo este ciclo de conferencias para conocer más sobre el mundo romano, sobre quizás lo más profano, ¿no?, lo menos conocido, sobre cuestiones menos conocidas. Claro, ¿no? vamos incidiendo en aspectos menos conocidos, no vamos a hablar siempre de legionarios y de la batalla y de cómo se hizo el teatro romano, sino también hay otros aspectos, y destacar que gracias a la biblioteca municipal, que nos cede sus instalaciones, el club de lectura, que también va mucha gente a oírnos, porque hay una red social, cultural, que allí se centraliza y que hace que todas las actividades culturales se autofomenten unas a otras, y eso nos da una riqueza de la que Mérida puede sentirse orgullosa, y cada uno de nosotros podemos aportar lo que podamos en nuestro campo. A mí el campo de la recreación es el nuestro, e intentamos cada día ser lo más rigurosos y lo más divulgadores posible para divulgar, porque la recreación se trata de arqueología experimental, se trata de que la población, la ciudadanía, comparta con nosotros pues esa visión de lo que tenemos en Mérida, lo que supuso, y los romanos que somos. Estamos hablando en latín, como ha dicho Javier. Ciertamente, Antonio, enhorabuena
por Gracias. este ciclo de conferencias. Y Javier, para los que no hayan tenido la oportunidad de asistir a tu conferencia hoy, nos has quedado con un pequeño resumen, creo que muy apasionante, que nos deja con la miel en los labios. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Tiliago, que es como se da en latín la gracia. Gracias, Javier Marcos, y gracias, Antonio Artero. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Le instamos a que nos sigan, como siempre, en las redes sociales y le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será ya el próximo lunes, en horario habitual y en formato habitual. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.